Bueno, ¿cuáles son las causas de disolución del matrimonio? Vamos bien. El matrimonio se disuelve por muerte de uno de los cónyuges, por sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento y por el divorcio declarado judicialmente. Vamos a hablar de divorcio. Los fundamentos. Hace un par de años que venimos escuchando por los medios que se habla del divorcio express. La verdad que es bastante, para quienes trabajamos en derecho de familia y hemos tenido que transitar situaciones por las cuales uno tiene que ver lo que genera en las personas la disolución del vínculo, sobre todo en aquellos expedientes donde se olvidan de que alguna vez se quisieron y de lo único que se acuerdan es de lo malo. Incluso en aquellas situaciones en que los divorcios han sido por causal objetiva o por mutuo acuerdo, uno sabe, porque es lo que habla con las personas que se divorcian, que no hay divorcio express. Nadie se casa un día para ir a descasarse al otro día. O a nadie deja de serle doloroso el divorcio. Porque en definitiva, y esto puede que sea cultural, el divorcio o el separarse de aquella persona que uno eligió para compartir su vida implica necesariamente un trámite doloroso porque implica una frustración de un proyecto personal. Y un proyecto personal de los más importantes. Entonces, me parece bastante irrespetuoso que se hable de divorcio express. En realidad, lo que nosotros tenemos a partir del día sábado es un divorcio incausado. ¿Cómo se pasa de ese divorcio causado, cuando se podían apelar a aquellas posiciones legales que estaban establecidas para obtener el divorcio, a uno donde no importa cuáles son las causales que nos llevaron al divorcio, sino que va a importar los efectos, qué pasa con nosotros y con nuestra familia después de obtenida la sentencia de divorcio? A eso se pasa a partir de el respeto por el derecho a la intimidad constitucional que venimos viendo. Esto significa que el Estado debe respetar las decisiones personales de los individuos, porque si no, de lo contrario, lo que ocurre es que existe una injerencia estatal indebida en exceso. Hay estudios realizados que hablan sobre la reducción de la conflictividad que produce los divorcios consensuados, de la conflictividad en general y de la conflictividad o del impacto personal que esa conflictividad genera en cada uno de los integrantes del matrimonio. Obviamente, ya no tan importante, pero también se va a producir una descongestión judicial, sin perjuicio que los números dicen que los divorcios controversiales no son tantos como los por mutuo consentimiento, pero se va a producir una descongestión judicial. Otro gran tema que se tuvo en cuenta fue toda la imposibilidad, la dificultad que generaban las cuestiones probatorias de las causales de divorcio y finalmente que la autocomposición y el cumplimiento de todas las situaciones vinculadas con los efectos derivados de la separación de una pareja que había contraído matrimonio siempre generan o generalmente llevan a que esos acuerdos se cumplan, a diferencia si son impuestos. Los derechos y deberes que teníamos en el régimen derogado, asistencia a alimentos, fidelidad y convivencia. Y los sistemas que estaban establecidos, el de la separación doble sistema, separación personal y divorcio, y el de las causales subjetivas, objetivas y el de la presentación conjunta. Como eso viejo lo voy a pasar rápido. ¿Qué nos dice ahora el nuevo código? No sé si se ve, pero a mí me encantó esa foto. Porque ustedes lo ven a Francisco allá atrás mirando, ¿no es cierto? Yo lo vi. Está como espiando. Y una de las cosas que temíamos cuando estaba el proyecto presentado, temíamos que durmiera el sueño de los justos, que no saliera. Digamos, me acuerdo que hablábamos mucho cuando Cristina viajó a ver al Papa. Decíamos, sonamos, no sale más. Volvió y en los 15 días, Cámara de Senadores, aprobación del proyecto. Bueno, la Iglesia siempre tuvo mucho que ver, y esto lo digo con absoluto respeto por las creencias, pero siempre tuvo mucho que ver en todo lo que tiene que ver con el régimen matrimonial. Ustedes son muy jovencitos, pero recordarán o habrán estudiado cuando se sancionó la ley de divorcio y todo lo que pasó. Siempre, Marisa Herrera es mucho más bestia que yo, pone un dibujo, una foto de
del Papa Francisco y dice: el diablo metió la cola. Si no la vieron, es espectacular eso. ¿Cómo se regula la disolución del matrimonio? En la sección primera, en el artículo 435, las causales que ya las vimos, en la sección segunda, el proceso de divorcio, en esos artículos, y en la sección tercera, los efectos del divorcio. Lo que le importa a la legislación laica, o pretendidamente laica, es los efectos de la disolución del vínculo, y no la obligación de mantener unidas a dos personas que ya no quieren estar unidas. El divorcio sigue siendo judicial. La explicación por la cual el divorcio sigue siendo judicial y no administrativo tiene que ver con que en general las parejas suelen tener hijos y es necesaria la intervención del Estado en los derechos de estos niños, que no siempre están suficientemente resguardados, o no siempre los niños son visualizados como sujetos autónomos y diferentes de esos progenitores que están transitando este especial proceso de divorcio. No se expresa causa, por eso el sistema es único. De ese doble sistema que teníamos, pasamos a un único sistema de divorcio incausado. ¿Cómo se puede promover ese divorcio? De dos maneras: de manera unilateral o bilateral, que no quiere decir que sea expresa, reitero. ¿Cuál es el paradigma? A la ley le interesan los efectos y no las causas del divorcio. Esos efectos son de dos tipos: de naturaleza personal y de naturaleza patrimonial. ¿Qué pasa con la separación personal? La separación personal desaparece por varios motivos. Uno de los fundamentales es su poca utilización práctica. Las personas presentaban trámites de separación personal cuando no tenían los 3 años, o todos los plazos, recordaban todos los plazos legales, bueno, no tenían los 3 años de celebración del matrimonio para requerir el divorcio, porque el proyecto de vida estaba terminado, pero legalmente, como los abogados en general eran bastante vaguitos y no planteaban ninguna inconstitucionalidad, esto ocurría que presentaban, este era el motivo de la separación. Obviamente habría casos en que la separación se pedía únicamente, y no el divorcio, por motivos religiosos, pero eran los menos. ¿Qué ocurre ahora con la separación? Aquellos trámites que cuenten con sentencia de separación personal, está establecido expresamente en la cláusula transitoria contenida en el artículo 8 de la ley que aprueba el Código 26.994, la conversión de esa separación en un trámite sencillísimo en divorcio vincular directamente, porque desaparece la separación del Código Civil y Comercial de la Nación. Esa conversión se puede requerir como el divorcio, de manera conjunta o de manera unilateral. Si es conjunta, se presenta ante el juez de la separación o el domicilio de cualquiera de los cónyuges. Fíjense, otra de las características de este código son la plasticidad de sus normas. Cuando se presenta de manera conjunta, los separados se presentan de manera conjunta, el juez homologa la petición y manda a inscribir. Homologa la petición, ¿qué quiere decir? 3 días. Ustedes saben que las homologaciones, providencia simple, si quieren sacar una sentencia para aumentar las estadísticas. Pero con una simple homologación es suficiente con envío al registro donde estaba inscrito el matrimonio para la disolución del vínculo. Si es unilateral, se presenta ante el juez de la separación o el del domicilio del otro cónyuge, porque el otro cónyuge tiene que tener conocimiento. A ese otro cónyuge que no se presenta unilateralmente se le corre vista por el plazo de 3 días. Se le corre vista quiere decir que mucho no va a poder decir. O no, generalmente no van a venir porque así se ahorran, tal vez, pagar un abogado, o por ahí vienen con el mismo abogado. Y el juez resuelve. No se establece un plazo para que el juez resuelva, pero volvemos a lo mismo. El silencio del otro cónyuge, que no puede confrontar nada, implica que vamos a tener el mismo plazo que si se tratase de una bilateral. 3 días, sentencia y mandamos a escribir. ¿Hay colegas? ¿Hay jueces, colegas acá? ¿De familia? Bien. Fecha de la presentación. A la fecha que realiza, si es bilateral, la presentación de los dos, y de la notificación de la demanda si es unilateral. El lunes, hoy es miércoles, el lunes salió la primera sentencia de conversión en el juzgado de familia, no en el mío, en el 2 de la ciudad de Esquel. Acá está el nombre de los autos, la fecha y el registro. El instituto de la separación personal no ha sido regulado en la legislación vigente, lo que es coherente con el régimen único e incausado de divorcio que se ha instaurado y que se encuentra estipulado a partir del artículo 437 y siguiente del Código Civil y Comercial de la Nación. Teniendo en cuenta ello, la circunstancia de que en auto se ha dictado sentencia de separación personal fecha 29 de diciembre del año 2014, la que se encuentra firme y consentida, corresponde proceder a la conversión que se solicita. Desde que lo solicitaron, bueno, este es un resumen de los sistemas, y vamos ahora a los derechos y deberes de los cónyuges.
El artículo 431. Quiero hacer otro. ¿4:30? Ahí va despacio. El artículo 431, bajo el epígrafe o la denominación de asistencia, establece cuáles son los derechos y deberes de los cónyuges. Y dice, los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común. Esto es el nudo gordiano del matrimonio, como lo es también de las uniones convivenciales. Basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Dice, me interesa la palabra basado. Ese proyecto de vida en común se sustenta, se soporta, tiene su génesis, su razón de ser en la cooperación, en la convivencia y en el deber moral de fidelidad. Ni la convivencia ni el deber moral de fidelidad estaban en el anteproyecto. El deber moral de fidelidad, en realidad, el deber moral de fidelidad no estaba en los primeros borradores del anteproyecto. Por esto del Francisco asomándose, en realidad no fue Bergoglio, sino porque fue, digamos, la enorme presión de la Iglesia. La fidelidad se incorpora al anteproyecto, pero como la transacción fue que sea un deber moral. ¿Qué quiere decir que sea un deber moral? Que no va a generar consecuencias jurídicas, con lo cual no se van a poder demandar daños y perjuicios por violación del deber de fidelidad. ¿Estamos? Clarísimo. Miren que ahora en Bahía, en septiembre, hay un congreso de daños y nadie se explica por qué en un congreso de daños, con este código, hay una de las comisiones que es familia. Salvo por la sencilla razón de que va a haber varios que se van a quedar sin su kiosquito, que es el derecho de daños aplicado en las relaciones de familia. Ahora, la fidelidad no es más un deber jurídico, es solo un deber moral. Solo y nada menos, no es poca cosa, pero eso tiene que ver con el artículo 19. La cooperación y la convivencia, esto es una interpretación netamente personal respecto de la convivencia, porque después dice, deben prestarse asistencia mutua. Asistencia, cuando se refiere a asistencia, se refiere a asistencia alimentaria, y cuando se refiere a cooperación, se refiere a esa cooperación cotidiana en lo que implica llevar adelante un proyecto de vida en común. Pero tampoco constituye más que un deber, no constituye un deber jurídico exigible la cooperación. La convivencia, como les dije hoy, puede ser con o sin cohabitación, y mi interpretación personal es que no solo no aparece como un deber jurídico exigible, sino que puede ser interpretada de modo tal de permitir que las parejas puedan realizar o dejar sentado en las convenciones matrimoniales esta posibilidad de autorizarse a no convivir. Ahora vamos a ver un poquito más por qué digo esto. La fidelidad entonces es un deber moral que no genera consecuencias jurídicas. Si no se acuerdan de eso, viéndolo ahí como si fuese una película, no sé. ¿Por qué? Porque los autores del código tomaron en cuenta dos valores universales. Cuando hablo de dos valores universales me estoy refiriendo a qué pasa en otros países con el matrimonio. En Sudáfrica, por ejemplo, eso me impactó mucho, porque tuve la suerte de ir a conocer la casa de Nelson Mandela. Y nos hablaba una guía en inglés, o sea, yo no entendía nada. Pero entendía que insistía la guía que Mandela había tenido 5 esposas. Five wife, decía yo. ¿Por qué joroba tanto? Pobre Mandela, qué bruta, que se le fueron muriendo, lo fueron dejando. No, Mandela, ¿qué pasa? En Sudáfrica hay poligamia. Mandela tenía 5 mujeres, no sé si ustedes lo conocían, yo lo ignoraba, y las tenía simultáneamente. Entonces, les cuento esta anécdota un tanto graciosa para que se tenga en cuenta que la fidelidad, es decir, la exclusividad sexual, no es un valor universal, como sí lo son la vida en común para que exista matrimonio y la cooperación. Esta es una de las razones por las cuales el deber de fidelidad desaparece como deber jurídico y queda como deber moral. ¿Qué pasa con la convivencia? Como les decía hoy, el proyecto de vida en común puede o no
ir de la mano de la cohabitación. Voy a contar a mí siempre me dicen que no hay que ser autorreferencial, pero no me sale. Mi marido trabaja en el petróleo. Está un mes, 20 días fuera de la casa. 30 años llevamos de casado y ese es el secreto. A nadie se le ocurriría pensar que nosotros estamos divorciados o separados de hecho por esta cuestión. Entonces, quiero decir con esto que la cohabitación no es un requisito sine qua non si se lo desvincula o si no lo miramos vinculado con este proyecto de vida en común. Por lo tanto, en mi interpretación, es posible incorporar dentro de las convenciones matrimoniales este relevamiento de la cohabitación. Por otro lado, el artículo 446, que establece las prohibiciones de las convenciones patrimoniales, en ningún momento nombra una prohibición de este tipo. Y además tenemos que tener en cuenta que no se exige más en este código la existencia del domicilio en común elegido por los cónyuges. Esas me parece que son 3 razones como para que se pueda considerar que si nosotros tenemos que en algún momento evaluar o aconsejar a alguna persona que quiere incorporar dentro de la convención matrimonial esto de la relevancia de relevarse de la cohabitación, no me parece que sea considerado una pauta nula o una condición nula del matrimonio. Y además, de este modo no se deja fuera lo que sí se dejó fuera al sacar o al incorporar este deber de convivencia, que además el deber de convivencia, ese sí no estaba en el anteproyecto, se incorporan senadores. En el último, después de toda la vuelta que dio el código, en la última fase se incorpora el deber de convivencia, se reincorpora. Deja fuera entonces a las familias LAT, las familias Living Apart Together, que son aquellas que no tienen domesticidad común. El ejemplo siempre que dan mis amigas de Buenos Aires es, yo voy a ser bien gráfica, alguien que conocen todos, Tinelli y Germina Valdés, que están ahora, tienen un hijo en común. No están casados, pero si estuviesen casados, ella vive en el piso de abajo, él vive en el piso de arriba. Eso tiene, evidentemente, además de ser una decisión personal, debe tener una gran razón de ser, y es que cada cual tiene sus propios hijos, tiene su propia vida, los dos son parejas que tienen otros matrimonios, y eso es una familia ensamblada complicada. Entonces, por más que no tengan una convivencia en el mismo domicilio, nadie negaría, si estuviesen casados, que son un matrimonio. Entonces, de esta interpretación, no solo incorporaría a estas familias, estas nuevas formas de modalidad familiar, como la de mi amiga que les conté también, sino que además, desde un punto de vista de progresividad, podríamos pensar que esto va en desmedro de la legislación que se reforma, porque el artículo 199 derogado establecía la posibilidad para los jueces o para los cónyuges de solicitar y los jueces de otorgar, la posibilidad de relevar del deber de convivencia en determinadas situaciones. En definitiva, ¿cuáles son los deberes? El jurídico es el de asistencia, el moral, el de fidelidad y el de convivencia. No genera culpa, no genera daño, y sí generan, volvemos a los valores, artículo 2 del Código y fundamentos de solidaridad y responsabilidad. A mí me encantaría ¿qué pasa con los alimentos? Los cónyuges, dice el artículo 432, vamos a la asistencia y de la asistencia saltamos a los alimentos, se deben alimentos entre sí. ¿Cuándo? Durante la vida en común, durante la separación de hecho y con posterioridad al divorcio. Recuerden este artículo 432 porque aquí hay otra diferencia con las uniones convivenciales. En las uniones convivenciales nunca se deben alimentos después del cese. La prestación alimentaria solo se ve en los supuestos previstos en este código o por convención de las partes. ¿En qué se basa? Esta normativa tiene su fuente en la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 17, también la CEDAW, y en el 402 que les leí hoy que nunca ninguna norma de este código puede ser interpretada en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir la igualdad. Básicamente se basa en eso, en la igualdad de los cónyuges. Los alimentos en la vida en común. Esta norma es similar a lo que ocurría con el Código del Hogar. La igualdad es entre sí y se establece en el artículo 436 cuáles son las pautas para fijar los alimentos, están expresamente previstas. Durante la separación de hecho, esta prestación alimentaria, este deber alimentario durante la separación de hecho es un deber de orden público. ¿Qué quiere decir? Que los cónyuges no pueden renunciar
es nula la renuncia a el derecho a exigir alimentos durante la separación de hechos. Sí pueden acordar, sin embargo, el monto de esos alimentos y la modalidad de la prestación. Y en cuanto a los alimentos post-divorcio, por un principio que también circula en lo que es las relaciones matrimoniales, que es el de autovalimiento, con posterioridad al divorcio, por también la circunstancia que ha desaparecido la culpa como fundamento del divorcio, que era la que motivaba la posibilidad de reclamar alimentos, no se deben en principio, salvo dos excepciones, que ahora las vamos a ver. Y también pueden ser objeto de pacto, ¿sí? Entonces, post-divorcio, en principio no hay alimentos, salvo que se pacten entre los cónyuges o en dos situaciones muy puntualmente determinadas por el Código. En la acción para solicitar alimentos es irrenunciable, imprescriptible e indisponible. ¿Cuáles son las pautas para fijar los alimentos? Son iguales para el matrimonio y para la separación de hechos. Son todas las pautas, no una pauta por sobre la otra. Desaparece esto de la culpa y el juez, salvo que exista convención entre o pacto o acuerdo entre los contrayentes que pretenden su divorcio, trabajando sobre los efectos, las pautas son el trabajo en el hogar, crianza, las edades de la salud de los hijos, la edad y estado de salud de los cónyuges, la capacitación laboral y el acceso al empleo, la colaboración en la actividad del otro, la atribución de la vivienda, el carácter propio o ganancial del hogar, el tiempo de matrimonio y la situación patrimonial anterior y posterior. Como verán, son muchísimas las pautas y como verán, todas estas pautas tienen que ser muy tenidas en cuenta al momento de la celebración de los convenios de los reguladores o de la petición de las propuestas que se hagan. ¿Todos trabajan en el Poder Judicial? No. ¿Quiénes son abogados que no son del Poder Judicial? Vamos. Ustedes son los que más van a trabajar, los que más trabajo van a tener a partir de... Y les agradezco enormemente que estén, porque la verdad es que pienso que este código les va a dar enorme trabajo a los abogados, mucho antes, justamente por esto de los efectos, más allá de las causas. ¿Y cuáles son los elementos post-divorcio? Bueno, los dos supuestos que les mencionaba, aparte de la posibilidad convencional. La enfermedad grave y preexistente, es decir, que uno de los cónyuges tenga una enfermedad de gravedad, que eso va a ser de interpretación judicial, y que sea anterior al momento del divorcio. Y también que no tenga o que no cuente con recursos propios ni posibilidad razonable de obtenerlos en razón de su edad, de su escasa capacitación, de su colaboración, o de no haber podido o no haber recibido la colaboración necesaria por este principio de solidaridad de otro cónyuge. Como verán, estos alimentos post-divorcio se basan en la vulnerabilidad. ¿Cómo se fijan esos alimentos? Se tiene en cuenta la capacitación laboral, la posibilidad de acceder a un empleo de quien solicita alimentos, la colaboración de un cónyuge en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge y también la atribución de la vivienda familiar, si se le ha atribuido a este cónyuge que no tiene la posibilidad o al otro, si esa atribución es judicial, convencional o fáctica. El elemento temporal que tienen estos alimentos post-divorcio nunca pueden fijarse por más tiempo del que duró el matrimonio, ¿sí? Acá se va a dar un tema en la jurisprudencia, me parece a mí. Son aquellos alimentos que han sido fijados a partir de la culpa, de 209, con este nuevo código que dice, los alimentos no pueden ser fijados por un tiempo mayor a la duración del matrimonio. Si tenemos un matrimonio que duró 17 años, la señora obtuvo sentencia favorable, digo la señora porque generalmente es quien obtiene la sentencia de alimentos a su favor por culpa del cónyuge, lleva 10. ¿Qué pasa con los 7 años? ¿Se va a aplicar este código? ¿A ustedes qué les parece? En ese supuesto no se aplica el artículo 7, porque son derechos adquiridos. Sí puede requerir el otro cónyuge el cese de los alimentos si se dan las circunstancias del cese, ¿sí? Pero distinto es el caso de un divorcio que se solicita hoy y la cónyuge reclama alimentos porque se dan algunas de las circunstancias de estos alimentos de toda necesidad, un divorcio
de un matrimonio que duró 10 años. Pues bien, esos alimentos no podrán superar esos 10 años. Y también se excluye la posibilidad de los alimentos si se establece, a petición de parte, la compensación económica. ¿Sí? Una cosa excluye la otra, salvo que exista pacto, es decir, que se fijen los alimentos y que además el cónyuge pacte compensación. O al revés, que se pacte compensación y además se fijen alimentos. ¿Por qué? Por el principio de autosuficiencia. Bueno, en el Código Civil derogado el alcance de los alimentos era para mantener el nivel de vida y se accedía a los de extrema necesidad, a los del 209 en el caso de la culpa y también para el cónyuge enfermo. Ahora, como se basa en la vulnerabilidad, lo que se tiene en cuenta es que existe la existencia de esta enfermedad grave preexistente que le impide autovalerse. Estos alimentos se transmiten a los herederos, están dentro del plazo que habíamos dicho del matrimonio. Y siempre, y estas son las causales de cese, que no tenga recursos propios ni posibilidad razonable de obtenerlos. Si logra recursos propios o posibilidad razonable de obtenerlos, eso se podría pedir el cese de esos alimentos. La verdad que acá no se siente nada. ¿Quién siente el olor a quemador? Levanten la mano. Ustedes están cansados. La cabeza tienen quemada, eso es lo que pasa. Dice que son los calefones. ¿Qué calefones? De abajo. No pasa nada. No hay ningún riesgo. Bueno, la salida es por ahí. No insistan en irse a... Ahí se quedan, el que se mueve les decimos. A ver la chica de Bordeaux, ¿por qué se retira? Es horrible que te hagan eso. Bueno, ¿qué pasa con los alimentos? El cese de los alimentos. En el Código Civil cesaban por nuevo matrimonio, concubinato, así se llamaba concubinato, o injurias graves. ¿Qué ocurre en el Código vigente? Cesan los alimentos y desaparecieron las causas que le dieron origen por matrimonio del beneficiario, por unión convivencial del beneficiario o en los supuestos de indignidad. Yo después voy a dejar este power si lo quieren. Voy a cobrar, costó hacerlo. Bueno, el divorcio sigue siendo una acción de Estado con sus características de irrenunciable, imprescriptible, lo vimos hoy, esto de la imposibilidad de una cláusula que impida la posibilidad de obtener el divorcio, de inherencia personal, es decir, lo tiene que solicitar uno o ambos cónyuges en el mejor de los casos, que se interpone ante el último domicilio conyugal o ante el domicilio del demandado o ante cualquiera de los cónyuges conforme a las reglas de competencia que establece el propio código. Esta es una filmina dedicada a los abogados de la matrícula y a todo lo que van a tener que trabajar. Hay varias cuestiones, varios aspectos procedimentales que ahora vamos a ir desbrozando. El artículo 437 dice: legitimación. El divorcio se decreta judicialmente a petición de ambos, fíjense que está en primer lugar, o de uno solo de los cónyuges. Está en primer lugar por este tema del proyecto de vida en común. El 438 y sus bemoles. Toda petición de divorcio debe ser acompañada de una propuesta que regule los efectos derivados de este. La omisión de la propuesta impide el trámite a la petición. Si el divorcio es peticionado por uno solo de los cónyuges, el otro puede ofrecer una propuesta reguladora distinta.